¿Qué pensarías si un mismo número apareciera una y otra vez? En accidentes, en historias inexplicables, en documentos antiguos, en coincidencias imposibles y hasta en supersticiones que llevan más de un siglo. Para millones de personas no significaría absolutamente nada, pero para otras el 41 es mucho más que un número. Algunos aseguran que trae mala suerte, otros creen que aparece antes de grandes tragedias, y hay quienes están convencidos de que esconde un mensaje que todavía nadie ha logrado comprender. ¿Es realmente un número maldito o simplemente nuestro cerebro ve patrones donde no existen? Hoy vamos a recorrer algunos de los casos más famosos relacionados con el 41, y al final vos decidís qué creer. Antes de hablar de desapariciones y coincidencias extrañas, tenemos que viajar al año 1901, porque fue allí donde nació una de las supersticiones más famosas de América Latina. En la madrugada del 17 de noviembre de 1901, la policía irrumpió en una fiesta privada en la Ciudad de México. Encontró 41 hombres. La mitad vestía ropa masculina, la otra mitad llevaba vestidos, maquillajes y joyas. En aquella época la homosexualidad era duramente perseguida. El escándalo fue enorme, los periódicos ridiculizaron el episodio durante meses. Con el paso del tiempo, el 41 quedó asociado a la mala suerte y al estigma social, hasta el punto de que durante décadas muchos edificios evitaban tener piso 41. Algunas unidades militares omitían ese número, y todavía hoy hay personas que prefieren no usarlo. ¿Pero eso es una superstición o existe algo más? Con el paso de los años, Internet comenzó a llenarse de listas. Personas que encontraban el 41 en todas partes, en un accidente, en un expediente, en hotel, una habitación, una carretera, un vuelo, una fecha. Siempre aparecía el mismo número. Algunos comenzaron a recopilar cientos de ejemplos y poco a poco nació una teoría, la teoría del fenómeno 41. Según quienes creen en ella, el número aparece antes o durante sucesos extraordinarios. ¿Pero qué ocurre realmente? ¿O simplemente estamos recordando los casos que coinciden e ignorando los miles que no? En la primera parte conocimos el origen de la superstición del número 41, pero lo verdaderamente curioso ocurrió después. Con el paso de los años, el número comenzó a aparecer una y otra vez en historias que, para muchas personas, resultaban demasiado extrañas para ser simples coincidencias. Y fue entonces cuando nació una pregunta que todavía hoy divide opiniones. ¿Realmente el 41 parece más de lo normal? ¿O simplemente empezamos a verlo por todas partes? A finales del siglo XX y sobre todo con la llegada de Internet, comenzaron a surgir foros dedicados exclusivamente a recopilar coincidencias relacionadas con el número 41. Los usuarios compartían fotografías, noticias, documentos, billetes, números de habitaciones, carreteras, vuelos, expedientes policiales. Cualquier historia en la que apareciera el 41 y que era publicada como una nueva prueba de que ese número escondía un significado especial. Con el tiempo, la lista parecía no terminar nunca y cuanto más crecía, más personas comenzaban a prestar atención. Uno de los ejemplos más repetidos en Internet es de los vuelos identificados con el número 41. Cada vez que un avión con esa numeración sufría un accidente, las redes sociales se llenaban de publicaciones afirmando que el 41 volvía a aparecer. Sin embargo, existe un problema. Cada año despegan millones de vuelos en todo el mundo. Muchas aerolíneas utilizan el número 41 en distintas rutas. Si uno de esos vuelos sufre un accidente, es fácil recordar el número, pero casi nadie habla de los miles de vuelos 41 que aterrizan sin ningún inconveniente. Y ese detalle suele quedar fuera de la historia más viral. Algo parecido ocurre con las carreteras. En distintos países existen rutas identificadas con el 41, en Estados Unidos, en Japón, en Argentina y en muchos otros lugares. Cada cierto tiempo ocurre un accidente grave en alguna de ellas. Entonces aparecen titulares como otra tragedia en la ruta 41 o el número maldito vuelve a aparecer. Pero basta con observar un mapa para entender algo importante. Existen cientos de rutas numeradas. Todas registran accidentes tarde o temprano. La diferencia es que el número 41 ya tiene una fama construida y eso hace que llame mucho más la atención. En algunos países, especialmente donde existen fuertes tradiciones supersticiosas, ciertos hoteles han evitado utilizar determinados números. Aunque el 13 es el caso más conocido, algunas personas aseguran haber visto edificios donde el 41 también desaparece. Sin embargo, no existe evidencia de que esto sea una práctica extendida. En la mayoría de los casos, esas historias provienen de publicaciones de Internet que nunca pudieron verificarse, y aún así, miles de personas continúan compartiéndolas como si fueran un hecho comprobado. Hay algo que resulta innegable. Si buscamos durante suficiente tiempo, siempre encontraremos coincidencias. Imaginemos que alguien decide investigar únicamente el número 41.
Después de revisar miles de noticias durante meses, inevitablemente aparecerán casos relacionados con ese número: un edificio, una calle, una habitación, un expediente judicial, una fecha, un accidente. Cuando todos esos ejemplos se reúnen en un solo video o solo una publicación, da la impresión de que el fenómeno es extraordinario. Pero pocas veces nos muestran todas las noticias donde el 41 no tuvo absolutamente ninguna importancia. Las redes sociales hicieron que este fenómeno creciera en forma enorme. Un usuario encontraba una coincidencia, otro añadía una más, después aparecía un video recopilando 20 ejemplos y finalmente miles de personas comenzaban a buscar nuevas coincidencias por su cuenta. Era un efecto casi automático, cada nueva publicación parecía confirmar la anterior, aunque en realidad muchas de esas historias nunca habían sido verificadas. Para quienes creen en el misterio, todo esto demuestra que el número 41 aparece demasiado a menudo como para ser casualidad. Algunos hablan de un código oculto. Otros creen que se trata de una señal que se repite antes de acontecimientos importantes. Incluso existen teorías que relacionan el 41 con antiguas tradiciones esotéricas y mensajes cifrados. ¿Pero existe alguna prueba sólida que respalde esas ideas? La respuesta hasta el momento es no, y aún así el misterio continúa creciendo, porque en la siguiente parte descubriremos el número 41, que también ocupa un lugar muy especial en la numerología, en algunas interpretaciones espirituales y en diferentes creencias alrededor del mundo. Y es ahí donde la historia se vuelve todavía más intrigante. Hasta ahora hemos visto cómo el número 41 terminó rodeado de supersticiones, coincidencias y teorías que se multiplicaron gracias a Internet. Pero existe otro aspecto, que ha alimentado todavía más el misterio, la numerología, las creencias esotéricas y la idea de que ciertos números poseen un significado oculto. Aunque estas interpretaciones no forman parte de la ciencia, millones de personas en todo el mundo creen que los números pueden influir en nuestra vida. Y según algunos, el 41 es uno de los más enigmáticos. En numerología, cada número posee una vibración enérgica simbólica. El 41 suele analizarse separado en sus dos cifras: el 4, que representa el orden, la disciplina, la estabilidad, el trabajo constante, es el número de las bases sólidas de la construcción y del esfuerzo. Por otro lado, el 1 simboliza el inicio, el liderazgo, la independencia, la ambición. Cuando ambos números se combinan, algunos numerólogos interpretan que el 41 representa el momento en que una estructura estable da paso a un cambio importante, es decir, a un antes y un después, una transformación. Pero hay que aclarar algo muy importante: estas interpretaciones pertenecen al ámbito de creencias personales. No existe evidencia científica que demuestre que un número puede influir en los acontecimientos de la vida. Curiosamente, desde el punto de vista matemático, el 41 también tiene características llamativas. Es número primo. Eso significa que solo puede dividirse exactamente por uno y por sí mismo. Pero eso no es todo. Durante siglos llamó la atención de los matemáticos por una curiosa propiedad descubierta por Leonhard Euler. El matemático observó que la expresión n2 más n más 41 genera números primos por todos los valores enteros de n desde 0 hasta 39. Por ejemplo, cuando n es igual a 0, el resultado es 41, que es primo. Cuando n es igual a 1, el resultado es 43, también primo. Y cuando n es igual a 2, aparece 47. Y así sucesivamente. Durante mucho tiempo esta fórmula fue considerada una auténtica maravilla matemática, aunque deja de funcionar cuando n es igual a 40. Sigue siendo una de las expresiones más famosas de la historia de las matemáticas. Para algunos aficionados al misterio no deja de ser otra coincidencia curiosa. Con el auge de Internet aparecieron cientos de páginas dedicadas a los llamados números angelicales. Según estas creencias, ver repetidamente un mismo número sería una forma que el universo o los ángeles intentarían enviar mensajes. En ese contexto, el 41 suele ser interpretado como una invitación a confiar en uno mismo y a mantener pensamientos positivos. Sin embargo, es importante recordar que esas ideas pertenecen al sistema de creencias espirituales. No existen pruebas objetivas de que los números transmitan mensajes sobrenaturales. Muchas personas cuentan una experiencia muy similar. Un día escuchan hablar del número 41 y de repente empiezan a encontrarlo por todas partes. En matrículas, en relojes, en boletos, en direcciones, en recibos, o capaz vos mismo viendo este video. La sensación puede ser tan intensa que algunas personas llegan a pensar como que no puede tratarse de una casualidad. Pero si hubiera otra explicación... Lo curioso es que el 41 no es el único número rodeado de supersticiones. En muchas culturas encontramos ejemplos similares. En gran parte de Occidente, el 3 está asociado con la mala suerte. En China y Japón, muchas personas evitan el 4 porque su pronunciación se parece a la palabra muerte. En Italia, durante siglos, el número temido fue el 17, y en algunos países asiáticos también existe cierto rechazo hacia el 49 por su relación con antiguas creencias funerarias. Es decir, la
La historia demuestra que prácticamente todas las culturas han terminado otorgando significados especiales a determinados números, y el 41 simplemente pasó a formar parte de esta larga lista. Hasta este punto del recorrido encontramos algo muy interesante. Por un lado tenemos hechos históricos reales, como el famoso baile de los 41 en México. Tenemos curiosidades matemáticas auténticas y también interpretaciones espirituales que forman parte de distintas creencias, pero ¿todo eso demuestra que el número posee algún poder oculto? Esa es precisamente la pregunta que intentará responder la ciencia, y la explicación es mucho más sorprendente de lo que parece, porque quizás el verdadero misterio nunca estuvo en el número, sino en la forma que funciona nuestro propio cerebro. Después de recorrer la historia, las supersticiones, las coincidencias y las teorías que rodean el número 41, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Existe realmente un misterio o somos nosotros quienes lo creamos? Para responderla, hay que hablar de algo mucho más complejo que un simple número. Hay que hablar del cerebro humano. Imaginemos por un momento que caminas por una ciudad llena de miles de personas y de pronto alguien menciona el número 41. No le das demasiada importancia, pero al día siguiente miras el reloj y son las 9:41. Más tarde estacionás el auto frente al número 41 y después recibís un ticket y termina en 41. Entonces pensás otra vez. Y es ahí donde comienza el fenómeno, no porque el número parezca más que antes, sino porque ahora tu cerebro decidió prestarle más atención. Existe un fenómeno psicológico llamado la apofenia. Es la capacidad del cerebro para encontrar relaciones y patrones entre hechos que en realidad no están conectados. Es una habilidad que ayudó a nuestra especie durante miles de años. Nuestros antepasados necesitaban detectar peligros rápidamente, un ruido entre los árboles, una sombra, un movimiento extraño. Era mejor equivocarse pensando que había un depredador, en vez de ignorar una amenaza real. Hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo, solo que en lugar de buscar animales buscamos patrones, números, coincidencias y conexiones ocultas. Ahora imagina que alguien dice: el número 41 aparece antes de las tragedias. Desde ese momento, cada vez que una noticia mencione el 41 la vas a recordar. Pero todas las noticias donde no aparezca las olvidarás. A eso se lo conoce como sesgo de confirmación. Es la tendencia de buscar únicamente la información que confirma nuestras creencias, mientras ignoramos las que las contradice, y eso es uno de los sesgos psicológicos más estudiados por la ciencia. Existe otro fenómeno todavía más curioso, se llama el efecto Baader-Meinhof, también conocido como la ilusión de la frecuencia. Seguro alguna vez te pasó, escuchás por primera vez el nombre de un modelo de auto y de repente empezás a verlo por todas partes. O compras una campera azul y pareciera que todo el mundo empezó a usar una igual. La realidad es que esos autos y esas camperas ya estaban ahí. Lo único que cambió fue tu atención. Muchos psicólogos creen que eso mismo ocurre con el número 41. Entonces, ¿todo tiene explicación? No necesariamente. Hay que hacer una diferencia muy importante. Es cierto que muchas de las historias sobre el 41 pueden explicarse mediante fenómenos psicológicos, pero también es cierto que algunas coincidencias resultan realmente sorprendentes. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo el debate, porque las coincidencias existen y a veces son extraordinarias. Lo que todavía no podemos demostrar es que exista una fuerza misteriosa detrás de ellas. ¿Y por qué siguen fascinándonos estos misterios? Quizás porque todos queremos encontrar el sentido del caos. Nos cuesta aceptar que algunos acontecimientos simplemente ocurren por azar. Buscamos señales, mensajes, conexiones. Pensamos que si un número aparece muchas veces debe significar algo. Y esa necesidad de encontrar respuestas forma parte de lo que nos hace humanos. Si reunimos todas las piezas, descubrimos algo muy interesante. El número 41 sí tiene una historia. Tiene un origen histórico, muy concreto en México. Tiene curiosidades matemáticas reales, tiene interpretaciones espirituales y tiene cientos de coincidencias recopiladas durante años por personas de todo el mundo. Pero hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia científica que demuestre que el número posea poderes especiales o que influya en los acontecimientos. Eso no significa que el misterio haya desaparecido. Solo significa que por ahora la explicación más sólida apunta hacia nuestra propia mente y quizás ese sea el verdadero enigma. No el número 41, sino la extraordinaria capacidad del cerebro humano para encontrar patrones, crear historias y transformar una simple coincidencia en una leyenda que pueda durar generaciones. Porque al final los números no tienen miedo, no traen suerte, no provocan desgracias, por sí pueden despertar algo muy poderoso, nuestra imaginación, y a veces eso basta para crear uno de los misterios más fascinantes de todos.